Hola a todos y bienvenidos a JS Epic Draws. Hoy nos ponemos los guantes blancos porque vamos a rendir homenaje al rey del pop. Prepárate porque voy a llevar mis lápices al límite para lograr un realismo brutal con el rostro de Michael Jackson. Quédate hasta el final para ver el resultado y si te gusta el arte, no olvides suscribirte. Hoy nos sumergiremos en un viaje en el tiempo a través del grafito para recrear una de las fotografías más emblemáticas de la historia de la música. Es el año 1983. En este preciso momento de la historia, el mundo entero estaba a punto de cambiar para siempre. Michael Jackson tenía solo 24 años y acababa de lanzar un disco que rompería todos los récords posibles, Thriller. Pero, ¿qué hacía tan especial a esta sesión de fotos tomada por el legendario Matthew Rolston? Quédate a ver todo el proceso de dibujo, mientras descubrimos cómo un artista se convirtió en una leyenda mítica en cuestión de meses. Mientras empiezo a dibujar su sonrisa, que es clave para capturar la esencia de Michael, hablemos de lo que pasaba en las calles en 1983. Thriller se publicó a finales de 1982, pero fue en el 83 donde explotó como un fenómeno global sin precedentes. Sencillos como Billie Jean y Beat It llegaron consecutivamente al número 1 mundial. Pero Michael no solo dominaba la radio, cambió las reglas de la televisión. Antes de él, la cadena MTV apenas transmitía videos de artistas afroamericanos.
El cortometraje de Billie Jean derribó esas barreras raciales por completo. Fíjense cómo uso el lápiz para detallar su mirada. En esa época, esa misma mirada estaba en todas las portadas de revistas y carteles del planeta. Llegamos a la mitad del dibujo y al momento más crucial de 1983. El 25 de marzo se grabó el especial de televisión Motown 25. Michael subió al escenario solo, con una chaqueta negra de lentejuelas, un guante brillante y un sombrero de fieltro. Al sonar los primeros acordes de Billie Jean, el mundo entero se congeló. Fue esa noche cuando realizó por primera vez en televisión su paso más famoso, el Moonwalk. Aunque la gala se grabó en marzo, se emitió en mayo y reunió a casi 50 millones de espectadores. Nadie había visto algo igual. Parecía flotar hacia atrás, desafiando la gravedad. Hacia finales de año, cuando todos pensaban que la fiebre de Thriller iba a disminuir, Michael guardaba su última gran jugada de 1983. El 2 de diciembre se estrenó el video musical de Thriller, dirigido por John Landis. Un cortometraje de 14 minutos con zombies bailarines y una chaqueta roja que redefinió los videos musicales para siempre, transformándolos en verdaderas producciones de cine. Para este punto del dibujo, el contraste es vital. Al igual que el impacto que Michael causó en la cultura pop, en el lienzo necesito que los tonos oscuros de la ropa hagan resaltar la luz de su rostro. 1983 cerró con Michael Jackson convertido en el indiscutible rey del pop.
Y este es el resultado final. Así luce el retrato a lápiz de Michael Jackson en su inolvidable era de 1983. Lograr capturar la textura, los contrastes de su cabello y, sobre todo, la fuerza de su mirada fue un proceso increíble que disfruté en cada trazo. Si les gustó este viaje en el tiempo y el proceso del dibujo, por favor apóyenme dejándole un buen me gusta al video. Me ayudaría muchísimo que me digan en los comentarios cuál es su canción favorita de la era Thriller. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo dibujo.